Hermanos, gracias y paz, el Señor les bendiga. Vamos a celebrar nuestro devocional congregacional. Vamos al Salmo 42. Hoy estaré utilizando la Nueva Traducción Viviente y también estaré usando la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Salmo 42, un saludo cordial a todos los que muy puntualmente ya se han conectado. Los hermanos presentes también les envían un saludo muy cordial. Vamos a titular esa enseñanza así: afrontando la depresión espiritual. Afrontando la depresión espiritual. Leamos el capítulo. Dice: Libro segundo. Para el director del coro, salmo de los descendientes de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. 9. Oh Dios, roca mía, clamo: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti como iglesia local, con los hermanos y amigos que nos acompañan, Señor, te ofrecemos el desaliento, el desánimo, y si alguno que escucha el mensaje está pasando por un tiempo de ansiedad o de depresión, que esta palabra sea un fresco al alma, al corazón, sea reavivando, restaurando, renovando el ánimo, la fortaleza del interior con el poder de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque eres tú nuestra fuente de agua, manantial de aguas vivas. Nos aferramos a ti, Señor, te necesitamos. Hoy nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, que esa palabra podamos comprenderla y encontrar a Cristo en este texto. Te pedimos que te acuerdes para bien de nuestro país y de nuestra iglesia local. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quise leer aquí en esta versión porque es bastante diciente, ¿no? Está bastante explicada. Pero ya en el momento del estudio estaré usando las otras versiones que ahorita les dije. Afrontando la depresión espiritual. Este salmo es el primero del libro segundo. El libro de Salmos tiene unas subdivisiones, y el primero de todos los libros va desde el 1 hasta el 41, y el libro 2 comienza acá, con el Salmo 42. Se trata de un másquil. Los másquil son poesía hebrea, ¿sí? Muchas veces compuestos o composiciones a manera de reflexión. Algo interesante es que ¿quiénes son los escritores? ¿O quién es?
nos da a entender que es un hijo de Coré, un descendiente de Coré. Y si nos ponen que es Coré, da a entender que el lector sabe quién es. Y usted sabe quién es Coré, ¿cierto? Los que han leído la Biblia en orden saben que Coré fue el hombre que encabezó la división contra Moisés y Aarón. Fue el cabecilla de una división que pasó en Israel. La palabra dice que el fuego de Dios mató a Coré. La tierra se abrió y se los tragó con todo su grupito. Pero los hijos de Coré no murieron ese día. Anoté Números 26:11. Y algo maravilloso, algo que esto también ya lo hemos hablado en otros estudios anteriores, es que de los descendientes de Coré tenemos varios ministros. Por ejemplo, Emán, Samuel. Los que cantaban en el templo, los cantantes, eran descendientes de Coré. También se dice que habían guerreros descendientes de Coré que eran parte del ejército de David. Otros eran porteros del templo. Y otros eran encargados de algunos tipos de ofrendas. Anoten las referencias. Primera de Crónicas 6, 31 al 38. Primera de Crónicas 12, 6, 26, 1, 9, 31. Bueno, también tenemos que este salmo se le entregó al músico principal del templo, o sea que es un salmo que se usaba para la liturgia. ¿Qué podemos ver en ese salmo? Es un capítulo que aparece un hombre que lucha con una etapa de depresión. Es lo que podemos ver a simple vista. Nos salta a la vista esta lucha que tiene él. Y esa depresión está alimentada por la incertidumbre y por la importunación de los adversarios. Vamos a verlo en dos puntos, versículos del 1 al 7 y versículos del 6 al 11. Primer punto, del 1 al 7, una espera que parece sed. Una espera que parece sed. En esa primera parte del capítulo, del 1 al 7, usted se habrá dado cuenta que en ningún momento se menciona el nombre de Dios. Siempre habla el salmista a Dios, Elohim, como Dios, no como nombre, Yahvé. Y eso es muy llamativo porque demuestra su sentimiento. Él siente que Dios está lejos de él. Por eso emplea la figura del ciervo sediento, ciervo con C, haciendo referencia a un animalito, un cervatillo de esa región de Medio Oriente que vagaba, y cuando no tenía aguas para beber, ese animal se comporta desesperado. Y bueno, entonces él dice, o más bien se compara, la sed que él tiene por Dios la equipara a la desesperación de esos animales cuando braman, hacen un ruido desesperante, cuando braman por aguas en el desierto. Versículo 2, se trata de una sed muy profunda en el alma. Eso, hermanos, es más que poesía. Eso expresa algo muy profundo, una sed del alma, que ningún ídolo muerto puede satisfacer. Solamente el Dios vivo puede llenar el corazón. Veamos el Salmo 63:1. Un texto paralelo dice así: Dios, Dios mío eres tú, te buscaré de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahora, si el salmista es descendiente de Coré, significa que es levita, es de la tribu de Leví. Los levitas podían acercarse a servir en el templo. Entonces, en el versículo 3, vemos que el salmista añora tener la oportunidad de volver a servir. Ya que no sienta a Dios cerca de él, pues él quiere ir a estar cerca de Dios.
y el templo es el símbolo de la presencia de Dios. Él quiere ir hasta donde Dios esté. En el versículo 3 también el salmista expresa que ha llorado constantemente, porque además de la depresión que él está pasando, hay algunos fulanos que lo ven así, cabizbajo, deprimido. Ahorita vamos a ver que hasta vestido de negro, sucio, y están diciéndole: ¿y dónde está su Dios? Como colocando en entredicho la fe de él. Es algo, hermanos, bastante triste que hayan cristianos que crean que un creyente no puede pasar depresión, y que cuando ese creyente inmaduro y carnal se acerca a aconsejar al hermano que está en depresión y se atreve a decir: ay, ¿dónde está su fe en Dios? Eso no ayuda para nada. Eso atormenta el alma que está lastimada. Esas preguntas: ¿dónde está su Dios? ¿Cómo es para el salmista? ¿Cómo la expresa el salmista? Es dolor para él. Por eso él dice: alma mía. Está hablando él de su ser interior. Versículo 4. Y hay otra cosa, hermanos, y aquellos que pasan o estén pasando por un momento de depresión, no sirve y es contraproducente ponernos a recordar el pasado. Miren el versículo 4. No solamente él está desanimado, están importunándole con preguntas capciosas, sino que él mismo se hace daño, porque se pone a recordar la felicidad del pasado. Nunca sirve eso, hermanos. Él está recordando cuando servía a Dios, y eso, en vez de ayudarlo, le trae una nostalgia más fuerte. Entonces dice que se le derrama el alma. Otra expresión poética muy fuerte. Es un sentimiento que Job sintió. Job 30. Ana, la mamá de Samuel, 1 Samuel 1, también sintieron eso. Ana se acuerda que ella se derramó el alma y hasta Elí pensó que estaba borracha. Salmo 102, otro salmista también derrama el alma. Y es algo que en el Salmo 62 se dice que el pueblo de Dios tiene la obligación de, cuando pasemos por tribulación o depresión, derramemos el alma ante el Señor. ¿Qué significa derramar el alma? Derramar el alma significa tristeza profunda, confesada a Dios entre oración y lágrimas. Entonces, en los recuerdos que él le mira a la mente son llenos de dolor. ¿Cuáles son los recuerdos? Versículo 5. Que entre alegría y alabanzas él dirigía el pueblo hacia el templo para celebrar las fiestas. Acuérdense, en el Éxodo 23, los israelitas debían ir al templo 3 veces al año, ¿sí? Al parecer, pues como él es un levita, él dirigía esos cánticos y está recordando la felicidad que sentía en ese entonces. Versículo 5. Entonces su alma está abatida, turbada, y se dirige a ella, no porque seamos dos personas en una, o porque la palabra tenga poder o algo así. Es como alguien, como cuando uno reflexiona en privado, como si le estuviera diciendo: espera en Dios, pues solo Él es tu salvación. ¿Sí? Dice la Biblia de las Américas: por la salvación de su presencia. Segundo punto. Un clamor desde lo profundo. Versículos 6 al 11. Un clamor desde lo profundo. Ya en esta segunda parte, el salmista pareciera como si estuvieran picos altos y bajos. Ahorita lo vimos abajo, ahora se está reanimando, y por eso en esa segunda parte él menciona a Dios por el nombre. Vamos a darnos cuenta. En esa segunda parte la oración es más intensa, más personal.
Versículo 6. ¿Qué es lo primero que hace? No puede evitar contarle a Dios el abatimiento que hay en su interior. Sigue abatido. Versículo 6. ¿Cómo se describe él? Es como si dijera: yo recuerdo dónde he estado, y donde sea que yo haya estado, allá me acuerdo de Dios. Sea en el Jordán, cuando ese Jordán significa que un río que desciende, o sea en las cumbres del monte Hermón, ¿sí? Así sea en lo más bajo o en lo más alto, yo me he acordado de ti. Versículo 7. Y me acuerdo de ti cuando las cascadas de Dios pasan sobre mí. Esa expresión que usa el salmista se parece mucho a la oración de Jonás. Jonás 2:3. Es una oración que hizo Jonás antes de morir en el vientre del pez. Algunos piensan que este salmista tiene una enfermedad terminal, por eso él habla así. Eso es solamente una opinión de comentaristas, no la adhiero, pero se las comparto. Miremos Salmo 88:6. Dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en profundidades. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus olas. Bueno, ese salmo complementa lo que significa esto, ¿no? Que abismo y abismo llama a otro abismo, ¿sí? Esa expresión es poesía hebrea que para el lector común es difícil de entender. Aquí lo que expresa es que él está en un agua turbulenta, siente su alma tan oprimida como cuando una persona cae del canotaje, practicando canotaje, y cae al agua del río, que esos son rápidos. Así se siente él. Notemos algo. El salmista nos está haciendo un dibujo, un cuadro, una pintura. ¿Cuál fue el primer cuadro? Un ciervo que brama por corrientes de agua. Y ahora nos dibuja un ciervo que se lo llevó a la corriente y se lo está matando el agua. Eso es muy, muy impactante. El agua por la que él quería vivir lo está terminando de matar. Versículo 8. Y miren, aquí empieza el pico, un pico de esperanza. Subió, de estar en lo más bajo, sube. Con todo, el salmista sabe que Yahvé, ahora sí dice el nombre, pronto enviará la misericordia prometida en su pacto. Y cuando eso ocurra, podrá volver a cantar, podrá volver a orar al Dios de mi vida, dice. Ese es muy, muy hermoso. Versículo 9. Pero los que han tenido que pasar por situaciones de ansiedad y de depresión saben que son ciclos repetitivos, los altos y los bajos emocionales. Entonces, de estar arriba, en el versículo 9, otra vez cae abajo y dice, le pregunta a Dios, su roca, ¿por qué? ¿Por qué pareces haberme olvidado? ¿Por qué tengo que seguir andando cabizbajo mientras los enemigos me oprimen? Cuando él dice andar de luto, da a entender que se vestía de luto. En ese entonces, vestirse de luto era vestirse de oscuro, de negro. ¿Sí? Alguien que ni siquiera se duchaba, no se bañaba, pues, porque estaba en ese estado de luto. Entonces, al parecer, los enemigos, cuando lo ven así, cabizbajo, todo deprimido, de negro y sucio, dicen, bueno, ¿y dónde está el Dios de ese muchacho o de ese señor? El Dios al que le servía, ¿qué? ¿Sí? Y vuelvo a decir lo mismo. Esas preguntas, en vez de que animarlo, lo que hacen es lastimarlo. Y aquí está lo que les iba a decir, versículo 10. Con esas palabras que hacían los individuos esos, le herían los huesos. En vez de animar, esas palabras lo que hacen es herir. Intentaban avergonzarlo
y lo que hacen es cultivar la duda en su corazón. Bueno, versículo 11, el salmo culmina con el estribillo de ese salmo: ¿por qué te abates, alma mía? Él pensando consigo mismo: ¿por qué te turbas dentro de mí? Otra vez, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo es muy... toca las fibras de cualquiera, ¿cierto? Algo muy interesante de este salmo es que es uno solo con el Salmo 43. O sea, 42 y 43 son uno solo, ¿sí? Pero vamos a seguir el orden de estudio capítulo por capítulo. Entonces el 43 lo vamos a ver la otra semana, si Dios nos da vida. Aplicaciones. Hermanos, los momentos de depresión pueden llegar a la vida de un cristiano. Y en esos momentos la fe y la duda luchan entre sí. En el lado de la fe, la experiencia con las bondades de Dios, con el servicio que se ha hecho para su nombre, choca con la duda. ¿Cuál es la duda? El presente. En ese entonces todo era felicidad, servicio y alegría, y están en un presente sombrío, opresivo. Por eso le decía, recordar o meter la cabeza en el pasado en vez de hacer bien lo que haces mal. En Eclesiastés se dice que nunca es sabio que nadie diga que los tiempos pasados eran mejores. Pero la persona que está en depresión no sale de ahí si sigue pensando en el pasado. Entonces, ¿qué debe hacer? En vez de recordar lo que él hacía, más bien recuerde las obras de gracia que ha recibido de Dios y predicarse a sí mismo el Evangelio. Ese es el único escape eficaz para esos momentos. Y es un proceso de paciencia. No va a haber una solución fugaz, instantánea, porque la persona está siendo atribulada, pasada por la cascada, para que aprenda a esperar y a tener más fe en Dios. Cristo mismo experimentó la sed mortal de la completa ausencia de Dios. ¿Por qué me has desamparado? A él sí lo desamparó Dios en todo sentido. En cambio a nosotros jamás, nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Cristo llevó sobre sí el pecado de la iglesia en la cruz, y la ira del Padre chocó contra él como cascadas eternas. Por eso hoy el cristiano puede hallar consuelo, fortaleza y seguridad en su presencia. Cito las palabras del pastor Vicky. Como resultado, ahora Cristo puede satisfacer la sed más profunda de la humanidad a través del Espíritu Santo. A todos los hermanos o los amigos que estén pasando por una situación así de depresión, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Amén. Oremos. Señor, en esta noche agradecemos tu palabra. Qué tan maravillosa es, Señor, que nos muestra los distintos estados de ánimo que nosotros pudiésemos llegar a pasar. Yo te doy gracias porque en un momento dado tú me sanaste a mí, Señor, de la ansiedad. Y he visto, Señor, cómo tú has sanado a otros que han sufrido lo mismo. Si alguno de entre nosotros sufre esta situación, te rogamos que tu agua de vida les cubra, les refresque, les sacie la sed, Señor, conforme lo prometiste. Que no se abata nuestra alma y recordamos más bien tus obras de gracia y recordemos la cruz
en donde lo peor, la más grande depresión se vivió, para que aquellos que estén pasando por esos momentos sean restaurados, hallen esperanza, hallen descanso, consuelo, paz y nueva fuerza, y no más volver a andar cabizbajo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que bendigas y guardes a nuestros hermanos de la iglesia local en Girón y en Cúcuta. También mencionamos en esta oportunidad a los hermanos de la iglesia de Bucaramanga, Señor, y a los hermanos de la iglesia presbiteriana de Bucaramanga también, y de Piedecuesta y de Florida Blanca. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido muy bueno con nosotros. En medio de nuestras luchas, tú has alimentado nuestra fe. Tú, Señor, envías tu misericordia por la mañana y en las noches nos permitas volver a cantar. Gracias, Señor. Oramos por la santidad de nuestros hogares, para que nos guarde, Señor, en integridad, en lo íntimo y en lo público también. Oramos, Señor, por la provisión material, económica de nuestros hogares. No nos permitas en ningún momento pasar tiempos de hambre. Conforme tus promesas, trae provisión a los hermanos que están en necesidad, Señor. De manera especial también oramos por el proyecto de la hermana Virginia, con su casa en Cúcuta, y los proyectos que tiene acá en Girón. Señor, de acuerdo a tu buena voluntad, ayuda a tu sierva, a tu hija. También oramos por la conversión de sus hijas a tu evangelio santo y genuino, no adulterado, que puedan conocer, oh Dios, y asirse de tu mano. Oramos por la salvación de Oscar y de Mauricio, para que tu palabra les alumbre y los transforme, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Mencionamos a William, al hermano Luis y su familia, a Rita y a Mari. También, Señor, oramos por el señor Luis Machaca en Lima. Sufrió un accidente, una caída, y se encuentra en UCI. Te rogamos, Señor, por este varón, para que en tu misericordia permitas que todo el diagnóstico que ha recibido desfavorable en sus huesos y en su cuerpo pueda ser cambiado, Señor, para tu gloria, por tu gracia, haciendo tu milagro a su favor, si a ti te place. Oramos por la espiritualidad de la hermana Mariana y de sus hermanos, para que les ayude, Señor, a crecer en ti. Oramos por nuestros aspirantes a membresía en las iglesias de Girón y de Cúcuta, para que las miradas de todos estén puestas en ti, no en el hombre, que estén sedientos, estemos todos sedientos por la palabra, como bebés añoran la leche de su madre. Guarda nuestra salud, Señor. Los hermanos que entre nosotros han estado malitos, te rogamos que en tu gracia permitas también restauración a la salud. Y agradecemos, Señor, por tu buena palabra, porque ella es viva y eficaz y salta en nuestro interior como fuente de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito muy cordialmente a todos los que nos acompañan este domingo a las 9 de la mañana por acá en el portal campestre en Girón. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo y con el libro de Marcos. Comenzamos ya con Marcos 14, el complot que se hizo contra Jesús, en el cual Judas Iscariote se unió. Bueno, no siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga.